Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en la tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy se encuentra con nosotros mi queridísima Patricia Rosas Lopategui, a quien ustedes ya han escuchado anteriormente porque ya hemos dialogado con ella sobre Nelly Campobello y su libro de Insurrectas, estos dos tomos de Nelly y Gloria Campobello, aunque nos enfocamos un poquito más en Nelly, pero bueno. Le quiero dar la bienvenida a Patricia, que ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Pues ya sabes que para mí es un placer y te agradezco mucho la invitación para hablar de estas escritoras nuestras que de alguna manera han permanecido rezagadas y que debemos de darles el lugar que ellas se merecen. Sí, exactamente. Creo que cuando estuviste la anterior ocasión platicando aquí en Jalisco Radio con nosotros, justamente era uno de los temas, ¿no? De estas grandes mujeres importantes para la cultura mexicana del siglo XX que de repente quedaron relegadas, ¿no? Y justamente tu labor y tu trabajo ha sido recuperar a estas mujeres, traerlas de nuevo darles voz y traerlas de nuevo pues a la luz, por decirlo así, y recuperar algunos fragmentos de sus biografías, de sus obras, y en especial pues de lo cual estaremos platicando el día de hoy, y les voy adelantando el tema, pues va a ser sobre Elena Garro y este libro que acaba de ser publicado, que justamente está detrás de ti en tu librero, y yo aquí lo tengo entre mis manos, Elena Garro sin censura, publicado en Gedisa. Patricia, para mí de verdad fue un deleite poderme encontrar este libro. Cuando llegó a mis manos estaba muy, muy emocionada, porque justamente ya hay obra y tú has publicado algunos otros libros justamente sobre Elena Garro, pero creo que este libro, y ya tú me dirás qué tan especial y qué tanto trabajo implicó para ti, porque yo veo y tomo el libro y ya desde un principio para mí es un trabajo enorme, enorme, monumental, sería la palabra, que hubo detrás de este libro, porque justamente recuperas obra inédita, guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario, traducción. Y con la gran introducción que nos das, el ensayo introductorio, pues también para mí incluso el ensayo introductorio es una joyita, fue una joyita literal porque me enteré de muchísima información de la cual, a pesar de que yo me considero una lectora de Elena Garro, tenía muchas lagunas. Y justamente lo que tú haces es cubrir esas lagunas y también abrir el camino hacia conocer un poco más a esta gran escritora que es Elena Garro. Sí, Andrea, muchísimas gracias. Creo que describiste muy bien el proceso de este libro, que efectivamente es un volumen que me tomó muchísimo tiempo, muchos años, una, mm, ah, una carrera contra el tiempo, porque hubiera querido que se publicara en el centenario. La idea era que se iba a publicar en el centenario del nacimiento de Elena Garro, pero por diferentes razones no fue posible. Y de alguna manera lo agradezco, como decimos, ¿no? Por algo suceden las cosas, Andrea, porque definitivamente en el 2016, cuando celebramos el centenario del nacimiento de Elena, el libro lo había yo estado trabajando, pero de una manera además muy apresurada, y no tenía el conocimiento. Es increíble cómo vamos descubriendo cada día, cada semana, hay nueva información sobre estas escritoras nuestras que uno va como, porque andamos como detectives, ¿no? Como detectivas nosotras buscando más y más información. Entonces, definitivamente estoy muy contenta de que el libro se haya postergado y que haya salido no en el centenario del nacimiento de Elena, sino en el marco del 25 aniversario luctuoso que celebramos este año, porque el libro quedó mucho más redondo, ¿no? Más completo. Y efectivamente, en el ensayo introductorio, ese fue mi propósito, Andrea, porque las nuevas generaciones
ustedes están muy jóvenes, no han tenido la oportunidad de conocer a fondo la vida y la obra de Elena Garro, sobre todo la vida, ¿no? Porque la obra es muy reciente también, que se ha estado reeditando su obra. Es muy reciente el redescubrimiento de la grandeza de Elena Garro. Y en cuanto a su vida, efectivamente, como tú dices, todavía hay muchas lagunas que ustedes desconocen. Entonces, mi trabajo como biógrafa, como estudiosa de Elena, es precisamente darles a ustedes toda esa información para que la comprendan mejor, para que tengan un conocimiento más profundo de todos los diferentes ciclos existenciales de Elena que vemos reflejados en cada una de sus obras. Justamente a mí lo que me llama mucho la atención y quisiera que, de verdad que el ensayo introductorio para mí fue increíble la lectura, ¿no? Es decir, también toda la obra que posteriormente en el libro podemos encontrar, que ya es el resto del libro literal, esta obra inédita, pero justamente en el ensayo introductorio a mí lo que más me llamaba la atención era poder descubrir esta otra parte de Elena Garro, porque sí sabemos la gran escritora mexicana que publicó Los Recuerdos del Porvenir, que estuvo a punto de quemar su obra en una disputa, en un altercado con Octavio Paz, ¿no? Que era su marido. Teníamos esa información por ahí, o en mi caso yo la tenía, ¿no? En el sentido de que, bueno, y luego lo del 68 y estuvo autoexiliada y exiliada y su obra no fue publicada. Teníamos como esa información por ahí, pero lo que tú haces justamente en el ensayo es darnos claridad momento a momento desde su juventud, desde que se casó con Octavio, lo que pasó en su matrimonio, lo de su suegra para mí fue impresionante, por ejemplo, que yo no tenía noticia, como toda esta información que luego, claro que a mí me parece súper importante que tú vas documentándonos, es decir, nos vas arrojando la información, pero al mismo tiempo la vas sustentando con esta carta de tal que le dirigió a tal persona, a tal familiar, a tal amigo, y a partir de ahí va sustentando esta información que nos vas arrojando, lo cual a mí me parece también muy valioso, ¿no? El poder saber, esto viene porque el sobrino estuvo presente en ese viaje, que cuando aventó el manuscrito de los recuerdos del porvenir, el sobrino lo sacó rápido, lo guardó y al día siguiente se lo entregó a su tía, ¿no? Es decir, y el sobrino lo está contando. Y luego tú pones ahí un fragmento donde el sobrino narra esto, ¿no? Es decir, lo que nos vamos encontrando en este ensayo es información con fundamentos, ¿no? Y supongo que para ti también esto, no solamente el recuperar su obra y el revisarla y el trabajarla, porque eso también fue un gran trabajo para ti, sino también esta parte de documentarte paso por paso lo que fue sucediendo en su vida y cómo dentro de su vida, a lo largo de diferentes periodos, lo que tú vas haciendo es irnos diciendo, bueno, en este periodo en París escribió esto, en México en este periodo escribió tal obra, luego cuando estuvo en España escribió esta otra obra, cuando regresó a Francia, es decir, también en qué época de su vida iba escribiendo su obra, ¿no? Que mucha, como bien lo dices, quedó inconclusa. Sí, así es, Andrea. Efectivamente, muchas gracias y sabes, me da tanta alegría que el ensayo introductorio haya cumplido ese propósito, ¿no? Porque típicamente yo me doy cuenta, ¿no? Quizás es porque también yo lo hago, nos saltamos los ensayos introductorios, ¿no es cierto? Cuando vamos a leer un libro, casi siempre nos saltamos el prólogo, nos saltamos el ensayo introductorio y decimos, ay, no, yo ya quiero ir a la obra, ¿no? Y Un mal hábito, muy mal hábito. Tenemos que romper con esos hábitos. estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho yo lo he roto, yo tiene ya, Sí. yo hacía eso de saltarme los prólogos y los ensayos introductorios en mis, Yo también, en mis años de juventud. yo también. Ya llevo un tiempo que no, pero sí lo hacía y luego digo, es que ¿cómo llegué a hacer eso? Exactamente, porque luego, con el paso de los años, ¿no? A lo mejor 2, 3, 4, 5 años después dices, ay, pero qué barbaridad, pero si eso estaba en el prólogo, o eso estaba en el ensayo y no lo leí, ¿no? Ajá. Cuando leí
X obra, ¿no? En fin, entonces me da mucho gusto que el ensayo introductorio esté cumpliendo esa función, porque efectivamente fue un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Estar haciendo lo que tú estás mencionando, ¿no? Ir documentando interconectando la vida de Elena con la producción de este material. Porque este material que se quedó inédito y tú bien mencionaste, en este libro los lectores, ustedes, las lectoras, los lectores van a encontrar, por un lado, obras completas que ella logró terminar, pero una gran mayoría de estos materiales quedaron inconclusos. ¿Por qué quedaron inconclusos? ¿No? Y creo que ahí, en ese ensayo introductorio, yo explico por qué quedaron incompletos, por qué Elena Garro, debido a su circunstancia de vida, no pudo concluir estos materiales, ¿no? Es decir, la mayoría de estos textos, la gran parte, fueron escritos en el exilio, ¿no? Cuando Elena vivía en condiciones realmente, desde mi punto de vista, casi infrahumanas, en el hambre, en la total miseria, a salto de mata, trasladándose de un hostal a otro, sobre todo en España, eh, eh, con el gran miedo, el gran temor de ser asesinada, en fin, ¿no? Entonces, pero que a pesar de esas circunstancias tremendas, terroríficas que ella vivió en el exilio en España de 1974 a 1981 y luego en París del 81 hasta que regresó a México en el 93, vemos cómo Elena, a pesar de esas circunstancias, nunca dejó de escribir, ¿no? Su compromiso con la escritura. Es algo que ustedes van a encontrar en este volumen, ¿no? Y en el ensayo introductorio, como tú bien dices, yo voy documentando con testimonios, con cartas, con diarios de Elena Garro, cómo fue ese proceso de escritura y cómo fue ese proceso de vida durante esos periodos en los que ella produjo esta obra que no se había publicado, ¿no? Y que ahora pues ya salió a la luz y estoy también muy contenta y muy agradecida con la editorial Gediza, ¿no? Por apostarle a este volumen. Sí, justamente, como bien lo mencionas, podemos ir viendo en el ensayo cómo vas interconectando la vida de Elena Garro con la obra y la pasión para mí de descubrir la pasión que tenía Elena, no solamente por la escritura, sino también por la lectura, ¿no? Que todo gran escritor es un gran lector y lo podemos ver con Elena, que justamente ella fue una gran lectora. Y a mí me sorprendió muchísimo descubrir su obsesión por los rusos, por ejemplo, por la Revolución Rusa, de la cual yo no tenía conocimiento. Y su pasión también y su obsesión por descubrir esta parte de Anastasia, con Greta Garbo, es decir, como toda esta información que ella tenía hacia el final, justamente, que creo que fue más hacia el final de sus años, que tenía un gran interés por la literatura rusa y estaba escribiendo un libro sobre la Revolución Rusa, que luego termina hablando al mismo tiempo de la Revolución Mexicana, pero justamente poder descubrir que Elena también era una gran lectora, que con su obra pues es más que obvio, ¿no? Pero también constatar cuáles eran sus lecturas y su admiración por la literatura rusa, pues también para mí, que me encantan los rusos, fue un gran descubrimiento, por ejemplo. Es decir, todo esto es lo que podemos ir encontrando en el ensayo introductorio del libro del cual estamos platicando el día de hoy, Elena Garro, Sin Censura, de Patricia Rosas Lopategui. ¿Qué te parece, Patricia, si vamos un corte y regresando, continuamos comentando para que también nos des un poco más de información al respecto? Claro que sí, Andrea. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio, y estamos platicando con Patricia Rosas Lopategui sobre el libro Elena Garro, Sin Censura, que tengo aquí entre mis manos.
que es un libro que me maravilló, como le decía Patricia y como le decía antes de irnos a este primer corte, pues es un libro que me maravilló por la obra que podemos encontrar de Elena Garro, por obra inédita y también en este ensayo introductorio del cual estamos platicando previamente, que nos podemos enterar de muchos otros aspectos de la vida de Elena. Mucho menos trillados, mucho menos conocidos, porque claro que está la parte de si Elena era esto, Elena era la esposa de Elena, quién sabe qué, es decir, teníamos cierta información, pero en realidad aquí podemos enterarnos, prácticamente es una biografía lo que estás haciendo sobre Elena Garro, Patricia, tú como su biógrafa, como su estudiosa, pues justamente nos estás acercando a Elena y para mí fue una gran y una grata sorpresa enterarme que Elena Garro estaba obsesionada con la Revolución Rusa, que leía literatura rusa. Te quería preguntar, creo que si mal no entendí, Elena leía en ruso, es decir, hablaba el idioma. No, no lo hablaba, pero intentaba. Ella intentaba aprenderlo, es decir, conocía algunas palabras, algunas frases, pero principalmente los libros en los que ella se basó para esta investigación fueron libros escritos en inglés, en francés, algunos en alemán. Alemán tenía un cierto conocimiento de alemán y de hecho ella se había propuesto junto con, yo creo que quizás Elena Paz, su hija, tenía mayor conocimiento del alemán que Elena Garro. Pero ella sí tenía un gran interés por aprender el ruso, ¿no? Pero no fue posible, nada más tenía conocimiento de algunas frases, algo muy somero, ¿no? Ella principalmente toda su investigación era, porque esta investigación ella la hizo principalmente, ella comenzó a hacerla en, en Nueva York, eh, y después en España y también en París, ¿no? En los años del exilio, digamos, de mediados de los años 70. Bueno, a Nueva York se va en 1972. En Nueva York vivieron en el exilio del 72 al 74, ella y su hija Elena. Pidieron el asilo político, pero se los negaron y es por eso que se van a España, ¿no? Y allá ella continuó con este proyecto, que fue un proyecto de vida, como tú bien dices. Lo que Elena se propuso en ese periodo fue comprobar, ella tenía la hipótesis de que Greta Garbo, la actriz, era una de las grandes duquesas que habían sobrevivido la matanza de la familia real, ¿no? Al inicio de la revolución bolchevique. Bueno, el asunto es que faltaban dos cuerpos. Se habían descubierto los cuerpos de la familia real, es decir, del zar Nicolás II y de su esposa Alejandra, de sus De sus hijas, las hermanas. grandes duquesas, exacto. Ujú. Pero faltaba el cuerpo de una de ellas, de una de las grandes duquesas, y faltaba también el cuerpo de Alexei, el hijo, ¿no? El heredero del El trono, niño, el niño, sí. exacto. Entonces, por eso en estos materiales que ustedes van a leer sobre esta hipótesis de Elena Garro, de que Greta Garbo es una de las duquesas, a veces ella dice que es Anastasia y otras veces dice que es María, ¿no? María. Ujú. Porque no se sabía a ciencia cierta cuál de ellas había sobrevivido, ¿no? Entre comillas. Entonces, Elena, aquí en este proyecto, nosotros como lectores vamos a descubrir a una Elena, como tú dijiste, a una Elena, una gran lectora y también una académica, una investigadora que se aboca a este proyecto buscando en libros. Ella visita bibliotecas en Nueva York, obviamente también en España, busca libros en París, libros en las bibliotecas, periódicos, revistas, etcétera, para armar digamos, su teoría o su hipótesis de que había sobrevivido, de que Greta Garbo era una de estas grandes duquesas. Y escribió una
infinidad, pero infinidad de notas, de apuntes. Hay cantidad de libretas, de cuadernos, de hojas, hojas de tamaño oficio que llenaba desde el principio de la página hasta el final, no dejaban incluso márgenes, porque ella tenía que aprovechar el papel. Estaba en circunstancias muy precarias, ¿no? Económicamente hablando. Entonces aprovechaba toda la hoja para armar este libro, que primero, la idea era primero demostrar que Greta Garbo era una de las duquesas. Después, ella misma lo menciona en una carta a Gabriela Mora, y esa correspondencia de Elena con Gabriela Mora también aparece en este libro, precisamente por lo que tú mencionabas al principio, porque las cartas van dándonos tips, nos hacen guiños, ¿no? Nos van dando información sobre el proceso de la escritura de Elena de muchos de estos materiales, ¿no? Y ella menciona precisamente en una de esas cartas que ese era su proyecto inicial, pero que se apasionó tanto por este tema que se le convirtió en un proyecto mucho mayor, que era escribir la historia de Rusia, ¿no? No solamente la historia de la Revolución Rusa, la historia de Rusia. Y bueno, entonces hay cantidad de apuntes. Yo en el libro, para que ustedes como lectores tengan una idea de esta pasión en la que se volcó Elena, reproduje varias versiones, ¿no? Varios intentos de ella por comenzar ese libro, ese proyecto. Ahora, supuestamente, según Elenita Paz me comentó, su mamá había terminado ese libro. Yo no creo que Elena Garro lo haya concluido. Yo creo que ella tuvo muchos intentos de darle inicio, pero que llegó un momento en que se agotó mental y físicamente. Elena ya no era una mujer de 30, 40 años, ¿no? Para semejante proyecto, y además, más que nada por las circunstancias de vida que ella tenía, ¿no? Las dos tenían. Entonces, en algún momento, cuando yo hablaba con Elenita Paz, que estábamos trabajando este libro, allá en el año 2006, 2007, yo le decía a Elenita, pero es que es probable, quizás a lo mejor si tu mamá lo terminó, que se haya perdido en una de las mudanzas, porque ellas a veces dejaban su equipaje y los manuscritos de Elena, los mecanoscritos, los dejaban en los hostales, porque no Sí. podían pagar, ¿no? Entonces tenían que dejar como prenda su equipaje. Entonces, Elenita decía que su mamá lo había terminado, el libro. Yo pienso que no lo concluyó, ¿no? Porque al menos todos los materiales que ellas me entregaron con este tema, no hay un libro concluido, ni un libro, digamos, ni siquiera yo creo llega a más de 20, 30 páginas, ¿no? Porque se convierte, más bien lo que vemos, lo que yo recibí de ella son apuntes, son notas e intentos de comienzo, que es lo que ustedes pueden ver en las versiones, ¿no? Versión 1, versión 2, versión 3, y que además a cada versión Elena le cambiaba el título, ¿no? Ujú. Ahora, lo que sí concluyó Elena Garro con este tema y que está aquí completo es un guión cinematográfico, el guión cinematográfico sobre este tema, ¿no? De cómo escapa una de las grandes duquesas, cómo escapa a la matanza de la familia real. Ese guión es estupendo. Es realmente, hoy en día nosotros lo podemos considerar, si quieren, pues un texto, una ficción, ¿no? Una fantasía, porque en el 2007 se descubrió que no había sobrevivido nadie, ¿no? Se descubrieron los dos Los cuerpos dos que cuerpos en un faltaban. lugar cercanos, que justamente aquí lo mencionas, incinerados, ¿no? Calcinados, que habían sido calcinados, ¿no? Exacto, Y, exacto. y justamente para mí, es decir, ella dice que los mejores escritores del mundo son los rusos, como Bulgakov, Tolstoy, Turgeniev, Samyatin, que es muy difícil para nosotros incluso ahora encontrarlo, ¿no? Entonces supongo que, como tú dices, lo ha de haber leído en inglés o en francés o quizás en alguna biblioteca en España, lo habrá encontrado.
pero a mí me encanta también poder descubrir que justamente Elena Garro no solo era una creadora, sino también era una académica, una investigadora, que es algo que tú haces mucho hincapié y que es relevante que la retomemos ahora a Elena también como una investigadora, como una académica. Es decir, y lo demuestras aquí y podemos ver justamente sus obsesiones por aquellos temas que le llamaban la atención, pues no nada más se quedaban con algunas ideas por ahí, sino que en realidad era una gran investigación la que ella hacía y que le llevaba mucho tiempo. Y me gustaría ahora que mencionabas, por ejemplo, que tú habías recibido como esta obra por parte de Elena Garro y de Lenita, me gustaría que nos compartieras cómo fue ese proceso de haber recibido los manuscritos, que supongo, como tú dices, con letra manuscrita, tal vez rayoneados, que no tenían márgenes ni siquiera. Supongo que faltaban comas, puntos por la premura del tiempo, por las circunstancias, como tú bien lo mencionas, precarias en las que se encontraba, que ella dice que intentaba escribir en la máquina, en su máquina de escribir y que no podía porque en ese momento, por ejemplo, no tenía una mesa, ¿no? Y que escribir en la cama era muy complicado y que por eso tenía un cuaderno, y luego escribía a mano, luego dejaba una cosa porque tenía una preocupación, empezaba otra y así, pues supongo que fue como navegar en un mar o en un avión que estaba por hundirse, ¿no? No sé cuál fue tu experiencia. Sí, no, definitivamente, ay, todo un proceso, ¿no? Un trabajo definitivamente muy meticuloso, muy agotador, desde luego, pero pues mi pasión por la vida y obra de Elena Garro sobrepasa esos, se convierten finalmente en pormenores ya después, ¿no? Pero claro, durante el proceso es muy, muy agotador. Fue muy agotador, ¿no? Armar este volumen. Bueno, estos materiales me los entregaron las dos, tanto Elena Garro como Elena Paz. Nosotras firmamos contrato, yo como biógrafa y también como agente literaria de las Helenas, en diciembre de 1997. Y ellas me entregaron estos materiales en enero del 98, ¿no? Después de la firma de los contratos, etcétera. Entonces, en ese periodo yo publiqué varios libros con base en esos materiales que ellas me habían entregado, que son, primero fue Yo solo soy memoria, la biografía visual de Elena, con imágenes, con fotografías que en aquel momento fueron un verdadero parteaguas, porque el Internet era prácticamente inexistente, ¿no? En 1999. Entonces, tener ese libro, ver a Elena Garro en imagen, completamente imágenes desconocidas. De hecho, la foto de la portada de Elena Garro, su Increíble. censura, ¿sí? Es una foto que está en Yo solo soy memoria. Y bueno, en fin, la idea era escribir un libro en donde acercar al lector a través de la imagen, ¿no? De imágenes completamente desconocidas en 1999, ¿no? Luego en el 2002 hice la biografía, la de testimonio sobre Elena Garro, con base en los diarios, en los registros que ellas me entregaron para armar la biografía, ¿no? Estos dos libros fueron publicados por Ediciones Castillo. Después descubrí que era muy importante entender qué había pasado en el 68, ¿no? Y fue cuando trabajé el asesinato de Elena Garro, el periodismo, rescatar el periodismo, que fue un proyecto, yo creo que uno de los proyectos más agobiantes fue precisamente rescatar el periodismo, porque el periodismo de Elena estaba completamente disperso. Ellas me dieron idea dónde podía encontrar, en dónde había publicado Elena Garro, pero encontrar los materiales a principios del año 2000, de los 2001, 3, 4, fue realmente Complicado, muy, pero muy terriblemente. sí, y de hecho por eso ese libro tiene dos ediciones, ¿no? Que una de ellas es el que está aquí, el muy grueso. Bueno, y después, dentro de esos materiales que ellas me entregaron, estaba también la poesía, los poemas de Elena Garro, que esos salieron en el centenario de Elena en el 2016.
el proyecto de la poesía de Elena también fue muy agobiante, de mucho trabajo, porque como tú dices, Elena escribía, tal vez ella pensaba que nunca iba a publicar, ¿no? Esos materiales. Entonces escribía, había que editar, había que, digamos, curar, ¿no? De alguna manera, como curar, editar los poemas, sin Sí, porque tal vez alterarlos. ella escribía como para ella o que en algún momento saldrían, pero pensaba que tendría el tiempo para revisarlos, ¿no? Quizás. Exacto, exactamente. Porque de hecho, en el caso de la poesía, que la compilé en Cristales de Tiempo, yo me di Ujú, cuenta que sí hubo un intento por quizás publicar sus poemas, Andrea, porque una serie de poemas que ella había escrito a mano en sus libretas, en sus cuadernos, los transcribió, los pasó a máquina, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que sí hubo como un intento y esto fue en los años 50, ujú, nunca los publicó, ¿no? Ahí había un problema, tú sabes, que era Octavio Paz, ¿no? Que no quería que ella sí. publicara la poesía. Bueno, entonces, este libro, Elena Garro sin censura, este acervo, y la gran parte de este material forma parte de esos documentos que ellas me entregaron entre en el 98, es decir, en el 97 firmaron contrato, en 98 me entregaron los documentos. Luego en el 2006 hice nuevo contrato con Elena Paz para seguir siendo su agente literaria, trabajamos estos libros, se fue posponiendo este libro por muchas razones, porque había que trabajar, estaba yo trabajando el asesinato de Elena Garro, lo había retomado porque no había concluido en el 2005, ¿no? Ujú. Y bueno, en fin, siempre hay circunstancias, ¿no? Que posponen a veces los proyectos. Entonces, este proyecto por fin, ¿no? Por fin vio la luz ahora y pues sí, efectivamente, los manuscritos, los mecanoscritos, ¿no? Los que están pasados a Ujú. máquina, pues tú sabes, la gran mayoría eh, tienen orines de gatos, entonces transcribir con el olor de los orines de gatos, igual que los diarios de Elena. Eh, en el caso de algunos materiales, fíjate que me di cuenta de mediados de los años 50, eh, curiosamente estaban muy limpios, o sea, no estaban manchados, ¿no? Y con esto me refiero a los guiones cinematográficos, esos dos guiones que ella escribió a mediados de los años 50 son estupendos, ¿no? El que se titula El hombre mosca y, Ujú. y cada lechuza a su olivo, Sí. que a mí me da mucho gusto que ustedes conozcan ahora a Elena Garro también como guionista, porque efectivamente en los años 50 y en los años 60 muchos guiones de Elena se llevaron a la pantalla, ¿no? Guiones de ella y también guiones basados en obras de Elena Garro, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de tener el libreto, ¿no? A Elena como guionista. Entonces aquí tenemos tres guiones completos, ¿no? Estos dos que ella escribió a mediados de los años 50, estos que mencioné ahorita, y el de Greta Garbo, que ese sí Ujú. lo escribió ya en el exilio, ¿no? Pero en fin, entonces el volumen realmente nos viene a reafirmar el gran talento de Elena Garro, ¿no? Y su compromiso con la escritura, a pesar del exilio, a pesar del hambre, a pesar de la soledad, de la persecución, nunca dejó de escribir, ¿no? Y eso es lo que vemos en este libro. Y que justamente de ahí viene el título del libro de Elena Garro, Sin censura, Exacto. porque como bien dices, fue una escritora por muchos años censurada, en el exilio, eh, incluso perseguida, justamente, donde no se le daban los espacios para su difusión, para incluso ella misma, para poder hablar, para poderse expresar, ¿no? Entonces, justamente en este libro, pues es como ya entregarla y decir, ya no hay censura.
aquí está Elena, aquí está su obra, acerquémonos a ella y aprendamos un poco, que no solamente fue la escritora de Los Recuerdos del Porvenir, que una gran novela, una gran obra, ¿no? O de los cuentos que por ahí teníamos de la Semana de Colores o algunos otros cuentos importantes dentro de su obra, pero justamente aquí que encontramos obra que no teníamos acceso, ¿no? Así es, Andrea, así es. Por ejemplo, esos guiones cinematográficos que les mencionaba, y también tenemos obras de teatro que yo cuando las leí la primera vez, allá en 1998, me di cuenta por qué no las había publicado, ¿no? Porque hay tres obras completas de teatro, ¿no? Medea y El Cono de Tinieblas, que le escribió en dos versiones, digamos, una en un acto y otra en tres actos, ¿no? Ujú. Completas, que tratan el tema, obviamente, que tiene que ver con el tema de su vida con Octavio Paz y Sabio, con su sí. suegra. Tú mencionabas también la cuestión de la suegra es muy importante en la vida y en la obra de Elena Garro. Entonces, estas obras, cuando las leemos, pues nos damos cuenta por qué nunca se atrevió o no las pudo publicar, ¿no? Obviamente. Sí, incluso te asegura de haber tenido miedo, Claro, porque aparte, justamente, también es algo que cabe mencionar que su obra, ella decía que no podía escribir de aquello que no conociera. Entonces, justamente su obra es autobiográfica, muy, muy autobiográfica. Es decir, ella se ve a sí misma, se retrata a sí misma en diferentes personajes, por ejemplo, como con Delfina, ¿no? También lo vemos, o con muchos otros personajes. Ella está ahí, pero también hay otros personajes en los cuales está Octavio, en los cuales está su suegra, en los cuales está su círculo cercano, el círculo de Octavio, es decir, la familia, las tías. Ahí es donde ella va expresándose y claro que no era fácil poder publicar esa información, ¿no? Y menos en exacto. esos momentos. Así es, totalmente, ¿no? No, imposible que ella pudiera publicar estas obras. En el caso, por ejemplo, de El Cono de Tinieblas, ¿no? Que Exactamente. son los primeros días, las primeras Del dos matrimonio. A mí semanas. ese me puso la piel chinita, justamente, ¿no? Exacto. Lo que vivió siendo tan joven, el miedo que tenía también por la situación, es decir, para mí fue impresionante, ¿no? ¿Qué te parece, Patricia, si Sí, vamos un corte y regresando, pues intentamos cerrar un poquito para que las personas se den una idea, que creo que ya les está quedando muy claro qué es lo que van a encontrar en Elena Garro sin censura. Vamos a un corte y regresamos. sí. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio, y el día de hoy estamos con la biógrafa, investigadora, ensayista, Patricia Rosas Lopategui, hablando sobre este libro, Elena Garro, sin censura, y estamos de manteles largos, porque no lo habíamos mencionado, Patricia, pero justamente hoy, 11 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños número 107 de Elena Garro. Así que qué mejor manera de celebrarla y de mandarle muchos, muchos saludos hasta donde sea que esté, pues leyéndola, hablando sobre su obra y justamente pues teniendo en nuestras manos este libro de Elena Garro sin censura, porque justamente ahora que ella ya no está, ya no hay censura y este gran trabajo que tú hiciste de reunir estos textos, esta obra inédita, como decíamos, guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario, traducción, toda esta obra que estuvimos platicando, que Elena Garro justamente también era una académica, era una investigadora, una escritora, ¿no? Sí. Y de hecho, la vimos como investigadora, ¿no? En su obra Felipe Ángeles, ¿no? Que es Ujú. una obra de carácter histórico documental. Entonces, podríamos decir hoy, a raíz de la publicación de Elena Garro sin censura, que en el caso de la dramaturgia del teatro, nos dejó esta obra de carácter histórico documental en donde la vemos como una académica
Y ahora en el campo de la narrativa, digamos, con estos intentos, ¿no? Por escribir la historia de Rusia, también la vemos como una investigadora, como una gran estudiosa de la historia rusa en este caso, ¿no? De la historia de ese gran, inmenso país que fue o que es, ¿no? Rusia. Sí. Sí, Sí. exactamente. Y justamente eh, también a mí me parece muy, muy bonito en la parte del ensayo en el cual tú mencionas varias veces a Sor Juana, ¿no? Ah, Y justamente Sor Juana, y les quiero leer aquí un fragmentito citándote en tu gracias. ensayo. Sí. Aquí lo tengo. Dice, Elena como Sor Juana se vio forzada a interrumpir su tan vehemente y poderosa inclinación a las letras. Sin otra alternativa, se dedicó a promover la carrera de su consorte en los diferentes países donde residieron, ¿no? Ella también justamente aquí la vemos que en estos primeros momentos, cuando estaba casada con Octavio Paz, su sentir y cómo fue relegada también su obra, ella, su vocación de la escritura, ¿no? Justamente. Y también en otra parte cito, Leo, una vez más, al igual que Sor Juana, las reprensiones ajenas no le impidieron seguir este natural impulso que Dios puso en ella y acumuló toda esa información para poder expulsarla en el momento propicio de darse a conocer como creadora, ¿no? A mí me encanta justamente pues traer aquí a Sor Juana hacia Elena y hacia este impulso creador, porque creo yo que Elena era me la imagino pensando continuamente, leyendo continuamente, viviendo sus momentos difíciles, sus etapas difíciles, pero acompañándose de la escritura y de la lectura, es decir, creo que, y tú nos confirmarás o no, creo que eso es algo que ella nunca dejó, a pesar de la penuria, de las circunstancias, de las dificultades, de repente de no tener luz o de no tener suficiente papel o de tener que mudarse de un lado a otro, de tener que dejar sus escritos en un baúl en un hotel, luego recuperarlos. Es decir, en muchas ocasiones estuvimos a punto de perder los recuerdos del porvenir, Exacto. de que desapareciera y que nadie lo conociera, ¿no? Y en muchas otras ocasiones de perder sus guiones, de perder sus poemas, de perder su obra, ¿no? Pero ella continuamente era una creadora y no dejó en ningún momento de crear, ¿no, Patricia? Así es, así es. Y mira qué interesante, sabes que esta imagen que tengo aquí Te veo a la Sor Juana, es sí. que me acompaña siempre. Son los billetes de 1,000 pesos, Ajá, son dos billetes de 1,000 pesos donde está Sor Juana sí, y puse esta foto de Elena Garro en el exilio, ¿no? Fue ajá, nada más estaba yo trabajando uno de los tantos libros que he hecho sobre Elena Garro o de y sobre Elena Garro. Entonces, no, no, para no abrir el archivero donde tengo las fotos de Elena, dije, la voy a poner aquí con Sor Juana. Y aquí se ajá, quedó, tiene sí. años que tengo este portarretrato aquí con Sor Con Juana Sor y Juana Elena. y con Elena. Sí, y siempre me Increíble. acompaña, siempre Ujú, la tenía en mi recámara cerca porque antes mi escritorio estaba en mi recámara y ahora, ujú. bueno, estoy aquí en este otro espacio, pero siempre está conmigo. Y Elena Garro, por supuesto, siempre sintió una profunda y gran admiración por Sor Juana, ¿no? Ella dijo que teníamos a un poeta, ¿no? Porque para incluir hombres Para y su mujeres, tiempo. Sí, pero sí, pero ella no dijo una gran teóloga, una gran poeta, mujer, ¿no? Como para indicar el género femenino, sino un gran poeta, ¿no? En Iberoamérica, que es Sor Juana, ¿no? Entonces, claro, ella la leyó, la conoció, estuvo siempre muy cerca de Sor Juana. Y por eso yo hago estas interconexiones entre la vida de Sor Juana y la vida de Elena, ¿no? Que tiene ujú, muchas similitudes, muchas similitudes.
En el Y caso de ella, pues la opresión por Octavio Paz, por su marido y por la sociedad patriarcal, ¿no? Y en el caso de Sor Juana, pues la sociedad patriarcal representada por la iglesia, ¿no? sí, la persecución de repente de sus confesores, de Sí, sus lectores, el obispo de Puebla, que exacto. se hizo pasar por Sor Filotea, justamente, ¿no? A mí me parece increíble cómo no aprendemos de la historia y cómo se va repitiendo de repente ciertos pasajes trágicos dentro de la historia, ¿no? Sí, Y es algo que podemos ver también con Elena, que justo ahora pues se le está haciendo yo pienso que hasta de pocos años para acá se le está haciendo justicia, ¿no? A Elena en el sentido de que su obra es publicada, gracias también a tu gran trabajo que has hecho, que va a sonar como una pregunta súper trillada, pero, pero supongo que también este trabajo, por ejemplo, Elena Garro sin censura, ¿cuántos años te llevó hacerlo? Es decir, nos dices, bueno, es que estuvimos primero con sus obras, con Yo Soy Memoria, con las imágenes, con los testimonios, con los poemas, pero supongo que te llevó años, ni siquiera sí. meses, sino Oh, años. años, años, Andrea, sí, años, porque yo empecé a trabajar este libro en el 2006, entre el 2006, 2007, 8, 9, esos, digamos, del 2006 al 2009, lo estuve trabajando con Elena Paz, ¿no? Ok, Y de hecho hay algunas citas, algunas referencias sí. que me di cuando estaba yo dialogando con Elena sobre este libro. Y luego lo interrumpí porque en el 2010 fue cuando tuve la necesidad, de alguna manera, de hacer dos antologías de escritoras mexicanas, porque Elena Garro siempre ha sido el motor de mi vida, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo veía la necesidad de trabajar otras autoras, ¿no? Sor Juana siempre ha estado en mi vida y quería hacer una antología que conectara a Sor Juana con escritoras del siglo XX y del siglo XXI, que es esa antología que hice que se llama Óyeme con los ojos, ¿no? De Ujú. Sor Juana al siglo XXI. Entonces me aboqué a esa antología, hice dos antologías en el año 2010. Luego tenía la oportunidad de armar un libro sobre Naui Oli, porque me había contactado yo con Tomás Urián, el gran biógrafo de Nahui Oli, entonces no podía dejar pasar esa oportunidad. Entonces, este proyecto se fue posponiendo, lo seguí trabajando, pero estaba pues dándole rienda suelta también otras prioridades, ¿no? Así es que se fue posponiendo y luego Elenita Paz también y yo concordamos en que el momento propicio para este libro, Elena Garro sin censura, era el 2016, en el centenario Sí, del sí. nacimiento de su madre, ¿no? Que se publicara la poesía y que se publicara Elena Garro sin censura. Y de hecho, la poesía se publicó Cristales de Tiempo en febrero del 2016, y este libro iba a salir a finales del 2016, ¿no? Pero bueno, por diferentes circunstancias ya no vio la luz, pero como te repito, estoy muy contenta que se haya postergado, porque durante estos años, 7 años, pues Seguiste trabajando, ¿no? Supongo. claro, lo seguí trabajando, Ujú. lo seguí afinando, lo seguí puliendo. Esto que tú mencionas del ensayo introductorio es un trabajo, pues yo creo que tú lo dijiste muy bien, es un trabajo monumental, es un trabajo Ujú. odiseico de estar Uf. buscando información, testimonios. Tengo la gran fortuna de estar en contacto con familiares, sobrinos de Elena Garro, sobre todo Francisco Paco Guerrero Garro, que me dio un sinfín de testimonios, que vivió con sus tíos cuando él era joven en diferentes etapas de su vida. Entonces, Pues él es el que rescató los recuerdos del porvenir, ¿verdad? exactamente, Ujú. exactamente. Paco Guerrero fue el que rescató los recuerdos del porvenir. Él vivía en diferentes temporadas, vivía con los Paz Garro, porque sus Sí. papás radicaban en Cuernavaca.
y Ujú. los Paz Garro radicaban en la Ciudad de México. Cuando él estaba terminando la prepa, pasaba grandes temporadas en el departamento de sus tíos, ¿no? También después, en 1962, vivió con ellos, bueno, con Elena Garro y Elena Paz, su prima, en París. Entonces, él conoce muy bien de primera mano muchos aspectos de la vida de sus tíos, ¿no? Tanto de Elena Garro como de Octavio Paz. Entonces, gracias pues a que el libro, por las circunstancias que hayan sido, no salió a la luz en el 2016, sino ahora, es que podemos, yo creo que el libro quedó mucho más redondo, más completo, ¿no? Y ese ensayo introductorio, sí, definitivamente. Te puedo decir que el libro ya casi estaba en la imprenta, Andrea, y yo todavía estaba haciendo correcciones y Sí todavía te creo. Sí, estaba agregando. sí, sí, Es que sí. acabo de descubrir esto, ¿no? Por Ajá. favor, denme oportunidad, quiero agregar 2, 3 líneas. No, Patricia, ya el libro está, casi se va a la imprenta. No, por favor. Sí te creo. No, sí, 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 sí lo he visto de cerca con pequeños libros que van a salir y que son algunas traducciones y ahí están rápido corrigiendo personas cercanas a mí. Al último, ya casi casi está fuera del imprenta. Y, no, todavía no. Y ahora afortunadamente, como bien dices, Elena Garro sin censura es publicado en el 25 aniversario luctuoso de Elena, ¿no? Es decir, me parece como para ir cerrando, porque creo que aquí nos podríamos quedar hasta el infinito Sí, hablando, pero creo que lo más importante es hacer la invitación, ¿no? Que sí, se acerquen a sí, Elena Garro, a la obra de Elena Garro. Qué mejor manera de celebrar el aniversario luctuoso, de celebrar su cumpleaños número 7 el día de hoy, 11 de diciembre del 2023. Vayan a una librería, busquen obra de ella. Si quieren, busquen, para mí sería súper recomendable Elena Garro sin censura porque pueden encontrar muchísima información en este ensayo, como ya lo comentamos, y luego ya en su obra, justamente, que ya podemos ir descubriendo, tiene muy buena letra el libro. ah, Si es un libro, pues, de prácticamente 800 páginas, sí, sí es un libro 800. bastante amplio, pero lo bueno es que tiene buena letra, tiene Sí, buen tamaño, no es muy amigable para poderlo leer, ¿no? Sí tienes que tener una almohadita de apoyo, como todos los libros pesados, sí, pero es una delicia y que te puedes ir brincando también, ¿no? Es decir, si empiecen con el ensayo introductorio, ese sí o sí, por favor, no se lo brinquen, rompamos con esos hábitos, pero luego si dicen, bueno, hoy quiero leer un poco de narrativa, ahora quiero leer del diario, es decir, también se pueden ir en desorden, orden, aunque creo que todo está en un orden por alguna razón y por las fechas y todo, que también es importante que nos guiemos en ello. Pero para mí, Patricia, no me queda más que felicitarte por este trabajo monumental y por podernos acercar, ponernos en bandeja de oro. En realidad es en bandeja de oro la obra de Elena Garro y su biografía también, ¿no? Como te decía, fuera del corte, debes de hacer algo, una película o algo sobre la sí. biografía, un guión o algo en algún momento, porque para mí sería impresionante poder acercarnos también de esa manera a Elena, ¿no? Sí, sí, definitivamente, Andrea, pues es un proyecto, ¿no? Sí, obviamente, uno de mis sueños es hacer un guión, que se haga un guión con la vida de Elena Garro, pero un guión que no esté dominado, digamos, por la leyenda negra, ni por el statu quo, ni desprestigiando a Elena, ni convirtiéndola en lo que la convirtió el poder, el statu quo, ¿no? El establishment para eliminarla, para Ujú. desacreditar su gran labor como activista política y social en busca de la justicia, en busca de la democracia y desde luego la gran escritora, la gran dramaturga, narradora, memorialista, poeta, periodista que Elena es, ¿no? Entonces, pues lo voy a anotar en mi agenda, ¿no? Como un proyecto más. Y por lo pronto, pues sí, invitamos nuevamente a los lectores para que lean a Elena Garro, no solamente
las obras que ya están muy difundidas, los recuerdos del porvenir, la Semana de Colores, Andamos oyendo Lola, Ujú, testimonios sobre Mariana, etcétera, ujú, ujú. etcétera, sino que ahora se acerquen a esta producción de Elena Garro que se quedó inédita, sus guiones cinematográficos, sus obras de teatro que no pudo publicar en vida por, por la autocensura, ¿no? Y también pues, ustedes lo van a descubrir aquí, ¿no? En el ensayo introductorio. Su diario Exactamente. de adolescente, sus cartas, y como dijo Andrea, pueden empezar por una obra de teatro y luego pueden, si quieren, leer un cuento, luego pueden leer unos fragmentos de memorias que también son deliciosas, esas Ujú. memorias, en fin. Aquí está Elena, la Elena inagotable. Así es. Pues muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado el día de hoy en la tertulia de Minerva. Gracias a los radioescuchas. Les recordamos redes sociales, @la tertulia de Minerva, @Jalisco Radio. También a Patricia te podemos encontrar en redes, ¿verdad, Patricia? Sí, claro que sí, Andrea. Estoy en Facebook. Por favor, escríbanme, síganme en Facebook o escríbanme por el Messenger. Yo siempre les respondo. Y también estoy en Twitter. También he abierto una cuenta en Instagram que tengo que darle un poco más de seguimiento, pero ahí estoy a sus Ahí órdenes. vamos. Muy Sí. bien, muchas gracias, Patricia. Gracias, Andrea. Pues bueno, eso es todo por hoy. Patricia Rosas Lopategui nos acompañó el día de hoy para hablarnos sobre su libro Elena Garro sin censura. Así que sintonícenos el próximo lunes y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto.